Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse a mi... Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerden que si no están suscritos, están viendo este video por primera vez, están aquí en mi canal por primera vez, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para que todos esos videos que esté realizando les puedan llegar de manera inmediata a ustedes y puedan ser bendecidos con todos estos temas, con estas actividades. Y compartan, no se olviden de compartir este video y mis otros videos también, compartan para que la gente se suscriba. El día de hoy les traigo el tema, como ya lo vieron en el título. Vamos a hablar de evangelismo, vamos a hablar de este tema tan comentado en el mundo cristiano, pero que es tan complicado que la gente lo realice. Y les voy a decir por qué razón. Vamos a hablar un poco de este tema, que es un tema interesante. Vamos a empezar con lo siguiente. Recuerden que hacer discípulos no es un llamado, es una orden. Es un mandato que Dios nos ha dejado a todos los que le hemos seguido, a todos los que hemos creído en Él, a todos los que nos hemos hecho sus discípulos. Nos pide que hagamos discípulos, que seamos discípulos, que hacen discípulos, y es una orden, no es un llamado, no es a ver si yo lo tengo, a ver si Dios me manda a mí. No, ya te mandó, está en las Escrituras. Esto va especialmente para aquellos que aún no saben el llamado o su propósito de vida. Bueno, empecemos por esto. Este es un llamado para todos, es una orden, un mandato. Esto es algo para toda la gente que cree en Dios. Hagamos discípulos. Si no saben qué hacer dentro de la iglesia, empiecen con esto, a ser discípulos, a predicar el evangelio. Ahora, vamos a tocar un tema bastante importante que a mí me gusta mucho, que es el tema del conocimiento. Mucha de la gente le gusta ir a predicar e ir a evangelizar a lugares en donde la gente ya está sensible, a lugares en donde la gente está necesitada espiritualmente y por consiguiente te hace caso más fácil. ¿De qué estoy hablando? A los que predican o los que predicamos en alguna ocasión, tal vez nos gusta más el tema de ir a los hospitales a predicar, nos gusta el tema de ir a los funerales, no en el sentido de que nos guste estar en los funerales, a nadie nos gusta estar en un funeral, pero sí en el sentido de que ahí la gente recibe más fácil el mensaje. Ahí la gente está sensible emocionalmente, espiritualmente, tiene esa necesidad, porque recordemos que la muerte es algo sensible para el ser humano. La gente está sensible y le llega el mensaje, lo aceptan, abrazan el mensaje y es más fácil predicar en este tipo de situaciones. Cuando vamos a los hospitales a predicar, la gente es más abierta. La gente está buscando una solución para su momento difícil que está pasando, para su familiar, para sus amigos, para quien esté en el hospital, y la gente recibe más fácilmente el mensaje. Esto es sencillo, es fácil, pero no debemos, como cristianos, enfocarnos solamente a eso. ¿Qué pasa cuando nos toca predicar en alguna vía pública, en algún escenario donde no hay creyentes o donde no todos son creyentes, y te encuentras con gente que te contradice con otro tipo de cuestiones, otro tipo de creencias, con otro tipo de fundamentos? Ahí ya no nos gusta, ahí ya no nos atrevemos a predicar, ahí ya no nos atrevemos a evangelizar. ¿Qué les pasaría, por ejemplo, la gente cuando decimos, bueno, es que tenemos, no sé, una junta con 3 personas que son ateas y son muy preparadas en su creencia, que el ateísmo es una creencia? ¿Qué pasa? Mucha gente no quiere ir, mucha gente no se quiere enfrentar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque como creyentes no nos gusta lo difícil, porque no estamos preparados para ello, porque no estamos preparados en el conocimiento para enfrentar a gente que conoce bien. Y esta es una lucha dentro del cristianismo que yo creo que ha sido por años, que ha sido por mucho tiempo y que actualmente también sigue siendo una lucha.
Yo recuerdo a una persona que creo era adolescente, no sé, 13, 14 años, y ya no quiso seguir sus estudios. Estoy hablando de la secundaria. Ya no quiso continuar con sus estudios y le preguntaron por qué. Y dijo, bueno, es que yo tengo el llamado a ser misionera. Entonces no quiero perder mi tiempo estudiando cuando en algún momento dado Dios me va a mandar a África o a algún otro país a predicar. Entonces no voy a perder mi tiempo estudiando. Además, ella lo tomaba como de ya tengo mi vida resuelta. Mi llamado no es estudiar, es ir a hacer misiones en algún país lejano. Para esto, mi respuesta interna, porque pues yo no tampoco me metía en esos asuntos, ¿no? Con la gente, porque bueno, yo también tenía alrededor de, no sé, 18, 19 años y escucho esta frase o esta expresión y me dolió bastante, porque no es creíble que gente cristiana, que gente que cree en Dios, no le guste el estudio, no le guste el conocimiento. No estoy hablando nada más de estudiar y sacar una profesión, estoy hablando de estudiar todo lo que podamos estudiar. Les da miedo estudiar. Yo siento que a mucha gente le da miedo estudiar. ¿Por qué razón? Porque creen que es suficiente conocer la verdad que ya conocemos. Para nosotros una verdad que es la verdad absoluta es lo que creemos en Dios, en su palabra, lo que Dios nos ha dejado. Y esa es la creencia que nosotros tenemos y para nosotros eso es una verdad absoluta. Sin embargo, tenemos que estudiar más allá de lo que hemos estudiado en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Y esto lo he compartido en varias ocasiones. ¿Cómo le vas a predicar o cómo le vas a hablar de Dios a un ateo mencionándole la Biblia? ¿Cómo le vas a hablar o cómo le vas a expresar a un ateo que está en un camino erróneo si tú le estás citando la Biblia? Ahora vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene? ¿No? Pues la Biblia es para eso, para citarla, para predicar con la Biblia. Pues sí, pero un ateo no cree en la Biblia. Para un ateo no existe, no cree en Dios, no cree en las Escrituras, no cree que ese es un libro inspirado por Dios que lleva una vida en la eternidad. Entonces descarta esa parte. Si él no cree en la Biblia, ¿cómo le vas a predicar con la Biblia? Ahora, para esto tienes que conocer de ciencia, por ejemplo, que son, se basan ellos en la ciencia, se basan ellos en lo visible, en lo palpable. Entonces a ellos les tienes que comprobar que lo que ellos creen es incorrecto. No les vas a decir lo que tú crees, les vas a decir que lo que ellos creen es incorrecto y se los vas a fundamentar. ¿Con qué? Con la misma ciencia. ¿Puedes meter la Biblia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia narra hechos científicos que en la actualidad, bueno, ya después de años se vinieron revelando, pero que la Biblia ya los decía. ¿Cómo le vas a hablar a un musulmán, a alguien del Medio Oriente que profesa otra religión? ¿Cómo le vas a hablar de la Biblia? ¿Cómo le vas a hablar de tu creencia cuando ellos tienen otra creencia? Cuando ellos creen, por ejemplo, en Alá, ¿no? Para ellos su libro sagrado es el Corán. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Y esto muchos a lo mejor cristianos lo condenan porque no quieren que se metan en este tipo de cosas, pero es importante conocer. Si tú conoces el Corán, tú le vas a poder decir a aquellas personas que creen en el Corán por qué están equivocados en lo que creen. Tú no les vas a decir con tu Biblia, porque ellos no creen en eso, porque para ellos el libro sagrado es el Corán. Entonces tienes que conocer el Corán para decirles, ¿sabes qué? Pues aquí tu libro sagrado dice esto y estás equivocado en esto, mira, mi Biblia dice esto, y poder hacer una comparación. Pero si tú no conoces su creencia, jamás vas a poder combatir con fundamentos la creencia de ellos, y mucho menos los vas a ganar. Ahora, esto aplica para todos. Aquellas personas que tienen otra creencia, hablando, no sé, testigos de Jehová, católicos, cualquier otra religión, tienes que conocer sus fundamentos, tienes que conocer en qué creen, en qué se basan, para que tú combatas eso con el conocimiento que tú tienes.
Y esto los cristianos le temen tanto al conocimiento, pero es parte fundamental del evangelismo. Si tú quieres evangelizar, repito, es un llamado ser evangelista, pero es un mandato a ser discípulos y predicar de la palabra, que son cosas distintas. Si tú quieres evangelizar, si tú quieres salir y predicar del evangelio, si tú quieres realmente combatir todas las falsas creencias que hay, si tú quieres realmente traer al camino correcto a la gente, no te tienes que basar simplemente en la gente sensible, que ya está receptiva a tu palabra. También tienes que enfocarte en la gente que te pone una muralla de conocimiento para que tú no pases. Yo sé que ustedes saben que a nosotros como cristianos nos tachan de ignorantes, de gente que no tiene conocimiento y que se basa simplemente en creer en algo que no existe, creer en fantasías, nos dejamos llevar por el sentimiento, porque yo siento a Dios en mí, pero no podemos comprobarlo, porque no tenemos conocimiento de cómo comprobar que Dios existe, no podemos afirmar todas estas experiencias que tenemos, y ese es un punto perdido para nosotros. Hablemos de evangelismo. Vamos a tratar este tema con conocimiento. Ahora, no porque seas profesionista, quiere decir que te guste el estudio. No porque seas un profesional en tu carrera, no quiere decir que te guste el estudio o que seas inteligente de cierta manera. Como cristianos, creo yo, tenemos la ventaja de que se nos abre un panorama aún más allá de un estudio céntrico. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de muchas cosas. La Biblia nos habla no solamente de historia, nos habla de geografía, nos habla de poesía, nos habla de muchas cosas que nosotros podemos aprender, nos habla de ciencia. Como creyentes necesitamos tener conocimiento de otras áreas para saber cómo combatirlas. Nosotros como creyentes nos hace falta conocer. La misma palabra dice, por falta de conocimiento, el pueblo pereció. Nosotros no queremos perecer, nosotros no queremos quedarnos como ignorantes. Cuando tengamos algún debate, y en este punto también quiero aclarar, porque se ha dicho muchas veces y he escuchado muchas veces y me han criticado muchas veces por debatir y dicen que la palabra de Dios no se debate. Estoy de acuerdo, la palabra de Dios no se pone en debate, pero sí podemos debatir con aquellos que no creen en la palabra de Dios. Un debate no es una pelea. Es erróneo el conocimiento que los cristianos tienen de que un debate es una pelea. No es una pelea. Un debate es presentar las pruebas de tu creencia, que la otra persona presente las pruebas de su creencia y debatir de esos temas, debatir de por qué sí, por qué no y punto. No tienes que pelear. No tienes que pelear. Entonces un debate no es una pelea. Como cristianos tenemos que debatir y tenemos que defender nuestra fe y tenemos que defender lo que creemos. Pero para defender no solamente tenemos que conocer lo que creemos, sino tenemos que conocer lo que creen los demás. Cuando pelean, cuando hay peleas de boxeo, del UFC, artes marciales mixtas, la persona no está conforme con conocer qué habilidades tiene él. Si yo soy un peleador y me toca pelear contra una persona, yo no me voy a conformar con saber cómo peleo yo. Tengo que conocer cómo pelea mi contrincante. Tengo que conocer qué bases tiene, qué fundamentos, qué estudios, en qué fortalezas tiene, para saber también sus puntos débiles, para saber también cómo atacar, cómo llegar. Eso también es porque esto es una batalla que tenemos. Ahora, muchas veces nosotros como cristianos dejamos las peleas en lo espiritual y decimos, y más bien nos basamos en que la guerra es espiritual, ¿no? Que mi lucha no es contra carne ni sangre, y no nos atrevemos a debatir, no nos atrevemos a enfrentar a la gente y sus creencias, porque creemos mal. Es correcto, hay que ponernos en oración, es una parte fundamental del evangelismo. Vamos a orar por aquellas almas a las que les vamos a hablar, o vamos a orar por aquellas almas a las que ya les hablamos. Pero no solamente eso, tenemos que prepararnos para defender nuestra fe. Eso también es bíblico. Tenemos que estar bien firmes en lo que creemos
y conocer bien para saber cómo atacar al enemigo. Y al enemigo me refiero no solamente a las personas que tienen otras creencias, que no son un enemigo al que vamos a derribar, ¿no? El enemigo es el conocimiento erróneo que ellos tienen, o la verdad errónea que ellos tienen. Ese es nuestro enemigo y es al que vamos a atacar. Entonces, para poder atacar esa verdad errónea que ellos tienen, hay que conocer esa verdad que ellos creen. Hay que conocer la verdad que nosotros creemos y hay que hacer una buena pelea.